Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a pedir por favor que me abra su Biblia en Mateo 24, verso 36. Vamos a leer dos textos de inicio, donde vamos a tomar el mensaje de esta tarde. Mateo 24, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora vayamos en este mismo capítulo al verso 42 al 44. Dice el verso 42: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo quiero continuar este día hablando de lo que se ha estado enseñando y que seguramente será un complemento a todo. El pastor Chuy nos ha hablado de que es necesario que todo esto acontezca, pero también nos habló de las cosas que deben suceder pronto. Hace 8 días el pastor Julio nos habló de las señales antes del fin. Yo quiero hablarles el día de hoy de estar preparados para estos tiempos finales. ¿Cuántos quieren estar preparados para estos tiempos finales? Jesús nos habló en los versículos que leímos hace un momento que debemos estar preparados para estos tiempos finales y para su venida. Y no cabe duda, mis hermanos, que estamos viviendo estos tiempos finales, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde vendrán luchas inevitables, tanto del interior de la iglesia como del mundo. Independientes de las señales y los acontecimientos que van a suceder y que ya se nos ha explicado mucho de esto, la Biblia también nos advierte de conductas perversas que se van a manifestar en los últimos tiempos y que éstas vendrán de adentro de la misma iglesia. Pablo, si va conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante, él nos habla de este tipo de conductas, dándonos una profecía adelantada por el Espíritu Santo de lo que habría que suceder en la iglesia. Y dice ahí en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo serán los tiempos? Ahora, quiero que usted note esta expresión que dice en los postreros días. ¿Qué significa los postreros días? Significa los últimos tiempos. Y estos últimos tiempos se refiere a un periodo de tiempo desde la ascensión de Cristo hasta su venida. Esos son los últimos tiempos. Los últimos tiempos. ¿Y por qué dice que serán tiempos peligrosos, tiempos difíciles? ¿Por qué lo dice? Ahí lo aclara del verso 2 hasta el 5. Pablo dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice que debemos hacer? Evita.
Pablo nos está advirtiendo que en estos últimos tiempos, desde la ascensión de Cristo hasta su regreso, viviremos tiempos difíciles y peligrosos, y que nuestras dificultades y nuestros peligros que enfrentaremos vendrán precisamente de conductas y comportamientos impíos de personas dentro de la misma iglesia. Podemos decir personas apóstatas, pero que están dentro de la iglesia. Personas con un disfraz de piedad, con una máscara, que vienen a la iglesia, que conocen la doctrina cristiana, que son religiosos y que sus conductas son como ya las hemos hablado en este pasaje. Por ejemplo, para que nos demos cuenta cómo estas conductas no solamente son propias de nuestro tiempo. Pablo las vivió en su tiempo porque para ellos eran los últimos tiempos. Y veamos, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 16, aquí Pablo mencionó a dos personas con conductas perversas que dañaron a la iglesia en su tiempo. Dice aquí: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Vea a dónde conducen este tipo de conductas: a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahí está mencionando a dos personas dentro de la iglesia. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué hacían con la iglesia? Y trastornan la fe de algunos. Vea cómo en el tiempo de Pablo hay dos personas ya que él está mencionando que en su tiempo tuvieron conductas de impiedad, con una máscara de piedad, y que causaron daño a la iglesia en su tiempo. Este es el tiempo de Pablo. Pero si continuamos nosotros, estudiamos la historia, el curso de la iglesia, podremos ver que hubo en el transcurso del tiempo hombres perversos que se infiltraron en la iglesia con conductas de impiedad, pero que vivían con una apariencia de piedad y que llegaron a dañar a la misma iglesia. Por ejemplo, seguro usted ha estudiado algo de esto, pero tenemos el tiempo del oscurantismo. Un tiempo desde el año 500 después de Cristo hasta el año 1453, podemos decir hasta el año 1500, que vemos ahí personas dentro del ocultismo. Usted conoce la Iglesia Católica Romana, donde se vivieron cosas tan perversas, tan oscuras, que dañaron a la iglesia, afectaron al cuerpo de Cristo. Pero no solo eso, continuamos la historia y después por ahí oímos un tiempo dizque de la Santa Inquisición. En el año 1184 hasta el año 1400, un tiempo de un total abuso de autoridad eclesiástica. Estas, mis hermanos, son esas conductas que mencionó Pablo. Pero, ¿qué de hoy? ¿Qué de hoy en la iglesia? ¿Habrá este tipo de conductas hoy dentro de la misma iglesia? Déjeme ponerle dos ejemplos. Hace una semana yo estaba aconsejando a una pareja que tenían problemas. Llevábamos varias sesiones tratando de que restauraran su matrimonio. Y ahí estaba con ellos. De repente un mes no supe nada de ellos, no se comunicaron, no los veía, ¿verdad? Siempre estaba al pendiente para tratar de ver cómo iba el asunto con sus vidas. Y hace una semana me habló la hermana para decirme, escuche lo que me dijo: pastor, mi marido se acaba de ir con otra mujer, diciéndome, ella sí me hace feliz, ella sí me entiende, ella sí me da libertad. Y yo pregunto,
¿No es acaso esto ser amadores de sí mismos? ¿No es acaso esto ser aborrecedores de lo bueno? ¿No es acaso esto ser amadores de los deleites más que de Dios? ¿No es acaso esto vivir en apariencia de piedad, pero negar con sus vidas la eficacia de ella? ¿No es eso, mis hermanos? Lo vivimos. Otro ejemplo. Déjenme contarle de otro caso de un hombre casado que estudió no sé cuántos niveles, y una mujer igual, y que hicieron con todo lo que aprendieron. ¿Qué hicieron con todo eso que durante años aprendieron? ¿Qué hicieron? Lo tiraron a la basura, los dos. ¿Por qué? Porque este hombre casado dejó a su esposa y a su familia para juntarse con esta mujer disque hermana, cuando yo diría de los dos, mis hermanos, que encuadran en estas conductas, como Pablo lo mencionó, amadores de sí mismos. Gente que no está deseando hacer lo bueno, sino aborrecen lo bueno, que son amadores de los deleites más que de Dios, y que presentan una máscara de piedad, porque no podemos decir otra cosa. ¿Cuántos están listos, preparados? Jesús también, mis hermanos, nos habló de algunas cosas importantes para poder enfrentar estos tiempos finales. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 1, por favor, al 4. Y mire lo que Jesús dijo aquí. Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ya se nos ha explicado, Julio hace 8 días lo hablaba, tropiezo, escandalizarse. Pero también significa tropiezo ser incitado a pecar. Significa ser incitado a apostatar. Es decir, que Jesús nos estaría diciendo: estas cosas les he hablado para que no se escandalicen, para que no permitan ser incitados a pecar, ni ser incitados a apostatar. Por eso les he hablado estas cosas. Y luego dice en el verso 2: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero escuche el verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, es decir, cuando sucedan, os acordéis de que ya se los había, ¿qué? Dicho. A mí me llama la atención aquí porque Jesús en este capítulo 16 de Juan menciona esta frase: estas cosas les he hablado, lo menciona 5 veces, suficientes veces como para darle importancia. Y es que el más grande problema de un cristiano, mis hermanos, que podemos enfrentar es el no considerar en nuestro camino lo que Jesús ha dicho. Como cristianos, usted y yo vamos a enfrentar tiempos difíciles, peligrosos, pero no podremos hacerlo sin el conocimiento de lo que Jesús ha dicho. Jesús, mis hermanos, quiere que entendamos el valor de sus palabras, lo importante de sus palabras. Si nosotros no tenemos las palabras de Jesús como lo más importante en nuestras vidas, no podremos estar preparados para estos tiempos finales. Y seguro nos encontraremos tan vulnerables y tan frágiles que cualquier adversidad que llegue a nosotros nos va a tumbar, nos va a hacer retroceder, nos va a hacer desistir de seguir a nuestro Señor. ¿Cuántos están preparados? Calladitos, se ven más bonitos. Pero déjeme decirle una cosa: debemos pensar si estamos listos, si estamos preparados, porque muchas veces hay cosas tan pequeñas y tan simples que nos alborotan y nos hacen cambiar
¿qué serían las cosas complicadas? Porque mire, déjenme ponerle un ejemplo. Los creyentes del primer siglo, ellos, los primeros años, vamos a pensar los primeros 100 años después de Cristo, fueron llevados al Coliseo y murieron devorados por los leones. Y otros fueron quemados vivos, otros fueron decapitados. Pero todos ellos se mantuvieron firmes en su fe, y muchos de ellos murieron incluso cantando a su Señor, alabando y adorando a su Señor. ¿Y saben cuál era la razón de que así lo hicieran? Estaban completamente preparados por la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Por eso fue posible. Incluso un apologeta de los primeros siglos, un apologeta cristiano llamado Justino Mártir, un defensor de la fe, él dijo en sus escritos que él le había impactado en su vida el ver cómo morían los cristianos, cómo enfrentaban la muerte. Era algo sobrenatural. Él decía, seguro algo hay detrás de ellos, algo divino para morir así como lo hacían. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Estos cristianos estaban preparados para enfrentar sus últimos tiempos. La pregunta para nosotros, ¿estaremos listos? ¿Estaremos preparados para los tiempos que ya estamos viviendo? ¿Qué piensan? Ahora, déjeme decirle algo. ¿Por qué le tenemos que dar tanta importancia y valor a las palabras de Jesús? Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. Cuando dice que es inspirada por Dios, no solo nos está diciendo que lo que tenemos en nuestras manos fue dirigido por Dios, inspirando a los hombres para que escribieran lo que Dios quería que se escribiera en una manera sobrenatural. No solo está diciendo eso. Cuando está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios, nos está diciendo que toda la escritura contiene la vida de Dios mismo. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y note lo que sigue. ¿Qué dice? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos quieren estar preparados? Mis hermanos, la herramienta que Dios nos ha dado para estar equipados completamente es la palabra de Dios. Y si usted lee el contexto al final del capítulo, es precisamente este capítulo donde se nos está hablando de esas conductas perversas. Y es la palabra de Dios que, enseñándonos, corrigiéndonos, redarguyéndonos, instruyéndonos en justicia, nos va a ayudar a evitar en nosotros este tipo de conductas que no nos van a ayudar para enfrentar estos tiempos finales. Debemos estar preparados. Pero déjeme ponerle un ejemplo. En el siglo XIX, el suizo Karl Elsener, que fue el diseñador de equipamiento quirúrgico, él trabajó durante años para perfeccionar una navaja. En la actualidad, su navaja multiusos que él diseñó, un modelo que incluye cuchillo, sierra, tijera, lupa, abrelatas, destornillador, regla, bolígrafo y otros elementos más, todo en una sola navaja. Y si tú estás acampando al aire libre, si fueras a acampar a algún lado, ¿verdad?, lejos de la ciudad, seguro sin duda este artículo por sí solo puede hacerte sentir totalmente equipado para sobrevivir.
Así, mis hermanos, de igual manera, nosotros necesitamos algo que nos equipe completamente para sobrevivir espiritualmente en estos tiempos finales peligrosos y difíciles, en este mundo pecaminoso y ante todo tipo de conductas perversas que veremos en la iglesia. Dios ha provisto para nosotros la mejor navaja, que es la palabra de Dios, porque por ella seremos completamente equipados, preparados. Amén. Tenemos en nuestro alcance la herramienta, el instrumento para estar verdaderamente preparados en estos tiempos finales. ¿Cuántos de ustedes desean estar preparados? Bien. Veamos entonces en primer lugar qué significa la palabra o la frase estar preparados. Como Jesús nos dijo en Mateo 24:44. ¿Qué significa? Esta palabra estar preparados significa estar completamente equipados, completamente aptos, completamente listos. Que venga lo que venga, pase lo que pase, estamos con esa aptitud, con esa capacitación, equipamiento, que nada nos va a mover porque estamos firmes en el Señor. Amén. Ahora, esto lo hace la palabra de Dios. Ya lo leímos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Esa palabra enteramente significa completamente preparado. Y yo quiero estar completamente preparado. Yo no sé tú, pero vamos a aprender. Yo les voy a hablar de 5 cosas que tienen que ver, que están implícitas en este estar preparado. 5 cosas. ¿Quiere aprender? 5 cosas. La primera, número 1. ¿Qué implica estar preparado para estos tiempos finales y para la venida del Señor? Número 1, implica velar. Diga conmigo, velar. Vamos ahí a Mateo 24:42. Ahí lo dice Jesús. Esto es lo primero. Si quiero estar preparado, tengo que ser una persona que vigila, que vela. Vamos a ver ahorita. Dice ahí, Mateo 24:42. ¿Qué es la primera palabra? Velad. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué se nos dice que hagamos? Velar. Ahora fíjese bien, escuche el significado de la palabra velar. Velar significa en el texto original vigilar, estar despierto, cuidar. Todo esto significa velar. En este caso entonces sería, el llamado a nosotros es vigila, está despierto, cuida de tu vida. ¿Para qué? Para que no caigas en el pecado, para que no cedas a la maldad, para que no permitas en tu vida conductas y actitudes perversas, para cuando el Señor regrese, y que lo hará de forma sorpresiva, y cuando menos lo esperamos, tú estés listo. Vigilar. Vamos a otro pasaje que también nos habla lo mismo, y me gusta lo que dice aquí, Lucas 21:36. Lucas 21:36, por favor. Dice ahí otra vez, fíjese con qué comienza, con qué palabra. ¿Con qué palabra comienza? Velad. Otra vez, vigila, no te duermas. Algunos ya se está durmiendo. Ay, el pastor Checo. Se van a quedar dormidos. Velad pues en todo tiempo, dice. ¿Cuándo debemos de velar? En todo tiempo, desde que se fue Cristo hasta que Él regrese. En todo tiempo, en todo tiempo. Estemos pasando tiempos difíciles, no estemos pasando tiempos difíciles, debemos hacerlo en todo tiempo. Vigilar, estar despiertos, cuidarnos.
Dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Mire lo que dice el versículo. Para que seamos tenidos por dignos de escapar, de huir de las cosas que vendrán y a la vez de encontrarnos de pie frente a frente con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ver al Señor de frente y estar de pie delante de Él? ¿Cuántos quieren eso? Bueno, mis hermanos, Jesús habló estas palabras hace más de 2000 años y desde que Él lo dijo, su verdad permanece. Es decir, que aunque han pasado más de 2000 años, nosotros en nuestro tiempo debemos seguir siendo vigilantes y estar despiertos y estar cuidándonos, orando en todo tiempo hasta que Él regrese. ¿Y de qué cosas debemos de cuidar y vigilar y estar despiertos? Esto significa, mis hermanos, que no debemos permitir en nosotros ni la apatía, ni la frialdad, ni la tibieza, ni la ligereza, ni la mediocridad, ni el pecado que gobiernen en nosotros, ni sean parte de nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser tenidos por dignos de escapar y de huir de las cosas que vendrán y para encontrarnos al final de pie frente a nuestro Señor. Pero ¿qué? Imagínense, ¿cómo sería si vienen estos acontecimientos que se nos ha dicho en la palabra de Dios y tú te encuentras en apatía, y tú te encuentras en frialdad, y tú te encuentras en tibieza, en ligereza, en mediocridad, y no te importa estar viviendo de esa manera? Tú te conformas con venir a la iglesia, no importa qué conductas tengas, no importa cómo te comportes con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos, e incluso algunos viviendo en pecado. Y cuando vengan estas cosas y te atrapen, ¿cómo vas a huir? ¿Cómo vas a escapar de esas cosas? ¿Acaso serás tenido por digno de escapar y de huir de todas esas cosas? Déjenme contarle algo que esta semana me pasó. Igual que ahorita la noticia que Toño estaba dando de esta jovencita que cayó en estado de coma sin saber qué sucedió. Pero no sé si aquí se encuentra el hermano. Voy a usar este ejemplo para enseñar. Él vino conmigo a consejería en la semana y a mí me impactó porque se sentó y empezó a llorar y me dijo: pastor, hace 2 semanas asesinaron a mi hijo ahí en su trabajo y su muerte fue terrible. A mí solo me hablaron por teléfono y me avisaron: tu hijo está muerto. Y la verdad, cuando él me dijo eso, ganas me daban de llorar con él, porque sentía su dolor. Era un dolor fuerte, era un sufrimiento, ¿no creen? Y entonces seguimos platicando y yo ministrándolo, alentándolo, consolándolo con la palabra de Dios. Pero de repente me dijo: pastor, tengo 6 años viniendo a la iglesia, pero en esos 6 años era un hombre tibio, un hombre con ligereza, pensando que estaba bien como estaba llevando mi cristianismo. Y cuando esto me sucedió, cuando esto me pasó, mire, créame que yo sentí como si Dios me arrojara al piso, pero no de espaldas, sino de frente. Me sentía quebrantado, humillado, y yo le dije ahí al Señor: Señor, no entiendo esto,
pero no quiero seguir viviendo como he vivido. No quiero seguir tibio, no quiero seguir llevando esta ligereza. Aquí está mi vida. Ayúdame a comprometerme contigo y a llevar un cristianismo como tú quieres. Y cuando él me estaba diciendo eso, yo pensé y dije, ¿cómo muchas veces Dios tiene que usar eventos tan fuertes para sacudirnos? Para voltear nuestros ojos a Él y darnos cuenta, mis hermanos, que ya no estamos en tiempos para estar jugando con el Señor. No estamos en tiempos para estar coqueteando con el mundo. No estamos en tiempos para tomar a la ligera nuestras conductas y nuestros comportamientos. Tú, varón, tu esposa te ha estado insistiendo que entregues tu vida al Señor, que dejes de vivir esa apatía en la que vives, que dejes tu pecado, y a ti no te ha importado lo que se te ha dicho. Has escuchado mensajes en la iglesia que te dicen que te prepares para estos tiempos finales y te has burlado incluso de eso. No tienes interés, incluso tienes problemas con tu esposa y todavía peor, la has dejado por otra mujer. Déjame decirte, tú no has velado, tú no has vigilado, tú te has dormido y no has cuidado la viña que Dios confió en tus manos. Cuando vengan todas estas calamidades y quieras huir y quieras escapar de ellas, yo te pregunto, ¿serás acaso tenido por digno de huir de esas cosas? ¿Serás tenido por digno de estar de pie frente al Señor? Debemos velar, vigilar, estar despiertos, cuidar de nuestra vida, de nuestras conductas, de nuestro comportamiento. No seamos hallados en esa lista que mencionó Pablo. Yo no quiero repetirte cada una de las cosas, pero ninguna de ellas. Ahí habrá hombres soberbios. Si tú tienes batalla con tu soberbia, cuídala y cambia tu conducta, porque apareces en la lista. Si tú eres impetuoso, cuida tu vida porque apareces en la lista. Ahí está en la Escritura. Y esas conductas Pablo se está refiriendo que estarían dentro de la iglesia, no tanto afuera. Eso es común afuera, pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Miren, hermanos, si es verdad, ya estamos viviendo tiempos finales y, por ejemplo, se nos ha hablado de la ideología de género, que es algo tremendo, pero que es nuestra responsabilidad velar, vigilar por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestro hogar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si muchos padres no viven dignamente para escapar de esas cosas juntamente con sus hijos? ¿Cómo escaparás? ¿Cómo escaparán tus hijos si no estás viviendo dignamente para huir de esas cosas? Recuérdalo, ¿quieres estar preparado? La primera cosa que debes hacer en tu vida es velar. No se te olvide, velar. Jesús usó muchos ejemplos ahí en Mateo 24 y 25. Fueron 4 ejemplos que él puso, y cada uno de estos ejemplos, el de Noé, por ejemplo, el del siervo fiel y prudente, el de las vírgenes prudentes que alistaron sus lámparas, el de los talentos, el de 5 y el de 2 talentos que les dio. Cada uno de estos ejemplos velaron, vigilaron e hicieron lo que tenían que hacer: prepararse. Velaron. Vamos al segundo. ¿Qué más implica estar preparados en estos tiempos finales? 2. Esto implica esfuerzo. ¿Qué implica? A ver, dígalo fuerte. Toda preparación, grábeselo, toda preparación requiere esfuerzo, demanda esfuerzo. ¿Tú quieres tener un matrimonio hermoso, maravilloso? Discúlpame, se requiere esfuerzo.
Lo puedes lograr, pero se requiere esfuerzo. Esfuerzo para dejar de hacer cosas que no debes de hacer. Esfuerzo para amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Esfuerzo para cuidar de tus hijos como debes cuidar de ellos. Como Toño lo mencionaba hace un momento en los anuncios, así tenemos que esforzarnos. Es necesario el esfuerzo. Y Pablo, mis hermanos, un ejemplo de ello, le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:1. Mire lo que dice ahí, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, para Pablo Timoteo era un hijo espiritual, que lo amaba, ¿verdad? Que lo había ayudado a crecer en las cosas de Dios, y ahora era alguien que estaba encargado de un ministerio pastoreando la iglesia de Éfeso. Y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y a lo mejor si nada más leemos el versículo y diríamos, bueno, pero ¿por qué le dijo que se esforzara en la gracia? Porque en el capítulo 1, mis hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 9, usted puede darse cuenta que Timoteo estaba enfrentando tiempos complicados. ¿Por qué? Porque Pablo, su maestro espiritual, su padre espiritual, quien lo había ayudado a desarrollarse, él estaba a punto de ser sacrificado, de ser martirizado. Y Timoteo se encontraba con sufrimiento, con temor, con desánimo, con desaliento por lo que enfrentaban la iglesia, por muchas cosas. Mire, es como decimos aquí en México, quizás llegó a pensar a soltar la toalla. Quizás llegó a pensarlo. Y mire lo que le dice. Vamos ahí, 2 de Timoteo 1, versos 6 al 9. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego. En otras palabras, Pablo le está diciendo, esfuérzate, Timoteo, por lo que has recibido de Dios. Esfuérzate para mantenerte en el fuego de Dios. Esfuérzate para que ese fuego no se apague. Esfuérzate para hacer a un lado tus temores, tus desánimos, tus desalientos, y para que no sueltes la toalla. Para que no dejes de hacer lo que debes hacer para el Señor. Y le dice en el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es la razón de nuestro esfuerzo, hermanos. Esta es la razón que Dios nos ha dado las herramientas necesarias. Dios nos ha dado la mejor navaja multiusos, que es la palabra de Dios, donde se nos dice que para ser triunfadores en estos tiempos finales, usted y yo hemos recibido de parte de Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Se puede sobrevivir? Sí se puede. Pero tenemos que estar conscientes en qué posición debemos de estar. Quizás muchos de ustedes el día de hoy se encuentren desanimados, con temor, con desánimo y desaliento, queriendo dejar de hacer cosas. Alguno pensando, no, es que yo decidí seguir a Jesús y desde que lo sigo no tengo trabajo, incluso no me contratan, aquello se está empeorando, y entonces tú ya estás desalentado y quieres retroceder, quieres soltar el arado, quieres voltear para atrás. Déjame decirte a ti en esta mañana, en esta tarde, déjame hablarte como Pablo le habló a Timoteo y decirte, esfuérzate en la gracia. Este esfuerzo en la gracia significa esfuérzate en las verdades del evangelio. Esfuérzate en la palabra de Dios. Fortalece tu vida con la palabra de Dios. Afirma tu vida en la palabra de Dios y no permitas que nada te quite tu firmeza. Recuérdalo, la palabra de Dios es la única que nos hace completamente
preparados. ¿Cuántos quieren prepararse? ¿Cuántos quieren estar listos para la llegada del Señor? Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué nos ha enseñado la Escritura? Si es que es la Escritura la que nos habla y nosotros queremos esforzarnos. ¿En qué nos debemos de esforzar? La Escritura nos dice: el que mentía, no mienta más. El que robaba, no robe más. El que adultera, no adultere más. El que le gritaba a su esposa, no le grite más. El que ofendía a sus hijos, no los ofenda más. El que está coqueteando con el mundo, no coquetee más. Esto es estar preparados cuando nos esforzamos en que cada una de estas cosas las dejemos de hacer para obedecer a nuestro Señor. Amén. ¿Ustedes creen que Noé se esforzó para hacer el arca? Sí, 120 años hubo un esfuerzo. Y a lo mejor mayor, cada vez mayor, pero hubo ese esfuerzo. Y junto con él, en el tiempo, sus hijos lo hicieron, toda su familia. Pero ¿ustedes creen que el siervo fiel y prudente, cuando el Señor le encargó su casa para que diera el alimento a tiempo y la atendieran, ¿ustedes creen que este siervo fiel se esforzó para cumplir y cuando regresara su Señor lo encontrara haciendo lo que le encomendó? Sí, se esforzó. ¿Ustedes creen que aquellas 5 vírgenes prudentes que prepararon sus lámparas fueron a conseguir aceite? A lo mejor en la primer tienda no había, tuvieron que ir más lejos, pero se esforzaron para tener sus lámparas listas para cuando llegara el novio. Se esforzaron. Esposo, ¿te estás esforzando en tu trato con tu esposa? ¿Te estás esforzando o ya eres de esos que dice: ya la tengo, ahora que se aguante como soy? No. Si tú lo estás haciendo así, no estás preparándote. Y cuando vengan las circunstancias, déjame decirte, pregúntate: ¿serás digno de escapar y de huir de las cosas que vendrán y presentarte de pie frente al Señor? Ponte a pensarlo, medítalo. Tu esposa, ¿te estás esforzando en el trato con tu esposo? Algunas dirán: y vaya que se requiere esfuerzo. Nuestro trato con los hijos requiere esfuerzo. No importa qué cosas tengamos que enfrentar en nuestras familias, si nos esforzamos por dar lo mejor, seguro estaremos preparados con nuestra familia para cuando vengan los tiempos, las circunstancias finales para nosotros y podamos presentarnos de pie delante del Señor. Se requiere esfuerzo, mis hermanos, para no permitir que el sistema del mundo penetre a nuestras vidas y a nuestras casas. Se requiere esfuerzo para que el pecado no nos venza más, ni los placeres de este mundo. Se requiere esfuerzo para estudiar la palabra de Dios y dar fruto de ella. Se requiere esfuerzo para estar unidos con Jesús en una continua comunión por medio de su Espíritu Santo. Se requiere esfuerzo para dar testimonio en el trabajo y predicar el Evangelio. Se requiere esfuerzo. ¿Cuántos quieren estar preparados? Tenemos que velar y tenemos que esforzarnos. Pero veamos qué más nos demanda, qué más nos pide y qué implica esta palabra de estar preparados. 3. Vamos al tercero. Tercero que implica es disciplina. ¿Qué implica? Disciplina. La disciplina, mis hermanos, es el conjunto de reglas y normas y que el cumplimiento de ellas nos conducen a un buen resultado. Siempre nos van a conducir a un buen resultado. Cuando nosotros cumplimos las normas y las reglas de esa disciplina, siempre va a haber un buen resultado. La disciplina también son instrucciones, son enseñanzas que cuando las aplicamos a nuestra vida, vivimos cosas gloriosas, porque Dios no miente. Lo que Dios dice, así es. ¿Cuántos saben eso? Así es lo que Él dice.
La disciplina también es el trato de Dios hacia sus hijos con un buen propósito: hacernos participar de su santidad. Ahora, tenemos que entender que la disciplina es parte indispensable de estar completamente preparados. ¿Qué tan disciplinados somos en nuestra vida? ¿Qué tan disciplinados somos en nuestra vida? ¿Somos disciplinados para buscar a Dios? ¿Somos disciplinados para estudiar su palabra? ¿Somos disciplinados para poder enfrentar los problemas de la casa y a través de la palabra, la navaja multiusos con tantos principios, para poder sobrevivir y dar buenas respuestas a esos problemas? ¿Somos disciplinados? ¿Somos disciplinados, mis hermanos, que podemos discernir inmediatamente cuando el pecado está ahí a la puerta, pero no dejamos ni permitimos que éste nos alcance? ¿Somos disciplinados? Si pensamos en un atleta, ¿cuál sería su disciplina de un atleta? Imagínese un atleta que va a competir en un maratón, 41 kilómetros. Y una semana antes del maratón se va al pozole, se va a unas flautas así ricas de carne, se avienta unos tremendos menudos. Imagínense, ¿verdad? Cuando llega la competencia, ¿estará disciplinado para enfrentar? Algunos comen mal, comen más de otras cosas que de la palabra de Dios, y por eso no están listos para la carrera y terminarla. Algunos, mis hermanos, pero una de las cosas principales en un atleta en su disciplina es su meta. Siempre tienen una meta fija, y estos atletas se enfocan en la meta y no permiten que nada los distraiga de ella, de su meta. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu meta? ¿En qué estás realmente enfocado? ¿Realmente es tu meta como Pablo lo dijo? No es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es Cristo Jesús. ¿Cuál es tu meta? ¿En qué estás enfocado? ¿Vives de tal manera que no permites que nada te distraiga para cumplir y llegar a esa meta? ¿Así estás? Noé tuvo una meta en el ejemplo que usó Jesús. ¿Y cuál era la meta? Terminar el arca. Y en eso se enfocó. No permitió que nada lo distrajera. Y ahí estaba. Y llegaban: oye, Noé, hombre, ya deja de hacer eso. Vente a divertirte. Vente a gozarte con nosotros. Y a lo mejor llegaban parientes, primos con los que convivió en el pasado y lo trataban de distraer. Pero él seguía fijo en su meta hasta llegar a construir. A lo mejor el siervo fiel y prudente que el Señor le encargó su casa, estaba fija su meta, y no faltó alguno de los trabajadores o de los obreros de ahí que trataba de abusar en las cosas, y él ahí fijo en la meta: tenemos que hacer esto para que cuando llegue el Señor encuentre lo que nos encomendó de su casa, que esté bien. Su meta fija. Oye, vamos a dejar, al cabo, mira, el Señor se va a tardar, vamos a darnos un reventón y luego regresamos y hacemos lo que tenemos que hacer. No, el siervo fiel y prudente tenía su mirada fija en la meta. Su enfoque era hacer lo que su Señor le había ordenado. ¿Cuántos esposos tienen fija su meta? ¿Cuántos de ustedes tienen fija la meta que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia? ¿Esa es su meta? En eso deberíamos estar enfocados.
En eso deberíamos estar trabajando, esforzándonos, velando, siendo disciplinados. Esa es la meta, porque un día voy a estar enfrente de pie delante del Señor, y lo primero que te va a preguntar: ¿qué hiciste con la meta de tu esposa? O la meta de tu esposo, o la meta de tus hijos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Permitiste que algo te distrajera? Hay muchos, mis hermanos, que llegan a decir: más adelante me comprometo, más adelante le entrego mi vida verdaderamente al Señor. Hay muchas cosas que quiero hacer, divertirme, enfocarme en este mundo. Y mis hermanos, la verdad es que no hay disciplina. ¿Cómo quieren que todo funcione si no hay disciplina? Yo estoy triste por un caso. Yo tengo que usar estos ejemplos porque no deseo que pasen. Pero estoy triste de un caso de una pareja. Tienen 6 meses que se casaron. Venían a las clases para novios. Los tuve en la oficina y hablándoles como no tienen una idea y están seguros, y miren, la palabra de Dios dice, y la palabra les advierte, y tú eres en la cabeza, y tú tienes que hacer esto, y tú eres la ayuda idónea, y tienes que hacer, esta es tu función. Y ahí está uno trabajando, y ¿para qué? Para que después allá en el trabajo, el joven en el trabajo, no poniendo su enfoque donde debería de tenerlo, y en la meta que debería de tenerlo, muy sencillo: ya no quiero seguir con ella. Mira, ¿ya se te olvidó cuántas veces venías y te preguntaba y decías: no, estoy locamente enamorado de ella? Da tristeza, hermanos, que dentro de la misma iglesia no estemos preparados, no estemos listos para estos tiempos finales. Son nuestros tiempos finales. No lo son los tiempos finales del primer siglo, ni de la historia, son nuestros tiempos finales. Grábeselo: en estos tiempos finales nosotros debemos darle una respuesta a Dios. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:3, nada más le voy a poner este ejemplo. Esta es una metáfora que usó Pablo para enseñarle a Timoteo disciplina en su vida y en su ministerio. Y le dice ahí en 2 de Timoteo 2:3: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Ustedes creen que los soldados los disciplinan? Claro, los soldados los disciplinan de tal manera, de tal forma, que los soldados son capaces de enfrentar fríos, hambres, peligros, ataques del enemigo. Los soldados son enseñados de tal manera para aguantarlo todo, para sobrevivir. Así son enseñados. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, te debes disciplinar de tal manera en todas las cosas de tu vida con la palabra de Dios, para que puedas soportar todas las cosas que vengan. Imagínense, nosotros a veces nos viene una situación pequeña en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y ya estamos renunciando. ¿Tendremos la capacidad de enfrentar las cosas, las calamidades que nos tocará vivir? Yo me imagino, si ahorita entrara el ejército mexicano, de repente, y todos bien sorprendidos, entra un pelotón, se acomodan los soldados allá abajo con sus metralletas, y tú dices: ¿qué, Pastor Sergio, va a hacer aquí una obra de teatro o qué, verdad? No, nos sorprenden. De repente el capitán de este pelotón se sube, me arrebata el micrófono, y entonces él dice por el micrófono: todavía tienen una oportunidad
los que se encuentran aquí, que no se consideren verdaderos cristianos, salgan, pero rápido, porque a los demás vamos a ejecutar. Y yo me pregunto, ¿cuántos a la verdad se saldrían? ¿Cuántos se saldrían? Y pensemos, quedan unos cuantos en el salón, poquitos quedaron en el salón. Y después de esto, entonces el capitán se dirige a los que quedaron y dice: bueno, mis queridos hermanos, ahora sí vamos a ejecutar, pero alabanza al Señor, los verdaderos. ¿Cuántos, dígame, cuántos de ustedes realmente le darían una respuesta a Dios? Esto puede llegar a suceder en cualquier momento. Hay cristianos aquí en nuestro país, al final, en el sur, que han llegado, les han sacado de sus casas, les han quitado de sus propiedades, los han dejado literalmente en la calle, y muchos de ellos le han dado una respuesta a Dios. Vamos al otro, nos quedan 2 para terminar. 4, ¿qué implica estar preparados? Perseverancia. Y la perseverancia, como dice Mateo 24:13, Julio lo mencionó este versículo al cerrar su mensaje hace 8 días. Dice en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿qué significa perseverar? De la palabra griega significa todo esto: perseverar significa permanecer, resistir, soportar, padecer, sufrir, quedarse fijo sin moverse. Todo esto significa perseverar. Esta palabra conlleva la idea tanto de tener fe y confianza en Dios, como la idea de serle fiel al Señor, de estar completamente preparados hasta el último día de nuestras vidas. Fiel a tu casa, fiel en tu trabajo, guardándote del mal, fiel en la calle, fiel en la iglesia, fiel en todas partes donde tú estés. Es importante. Déjeme ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, Pablo. Vamos a ver qué pasó con Pablo cuando lo iban a martirizar, a sacrificar. Él dice en 2 de Timoteo 4, versos 6 al 8. Dice ahí: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, cuando esté frente a Él. Y dice: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pregunto, ¿cuántos aman su venida? ¿Sí lo oyeron? El Señor te oyó, varón, Porque déjenme decirle una cosa. Cuando Pablo está diciendo que también a todos los que aman su venida, no se refiere al simple hecho de dar una respuesta como lo que acabamos de hacer. Pablo se está refiriendo que los que aman su venida son como Él ha terminado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Tú puedes decir lo mismo? Ahora sí puedes decir amén. Esto es perseverar, esto es soportar, esto es sufrir, esto es padecer, esto es no moverse y mantenerse fijo hasta el último día de tu vida. Lo mismo le pasó a Jacobo y a Juan.
aquellos que usaron a su mamá para que fuera con el Señor y le dijera: Señor, cuando vengas con tu reino, pon a mi hijito Jacobito a tu derecha y a mi hijo Juanito a tu izquierda, ahí que estén junto a ti, se van a ver bien bonitos para tomarles una foto. Pero Jesús le dijo: mujer, no sabes lo que pides. ¿Acaso podrán beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo he de ser bautizado? Jesús hablaba de sus sufrimientos, de sus padecimientos. De eso hablaba Jesús. ¿Y saben qué? Déjenme decirles una cosa. Jesús les dijo: ¿pueden? Y ellos dijeron: sí, podemos. Algunos cristianos así como ahorita, ¿verdad? Así bien impulsivos. Sí, sí. Y a la hora que nos llegan los cocolazos, ¿dónde está ese amén? ¿Verdad? Pero en fin, ahí estaban Jacobo y Juan, dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: pues del vaso que yo he de beber y del bautismo que yo he de ser bautizado, así será con ustedes. Y Jacobo, mis hermanos, murió por mano del rey Herodes a espada. Usted lo puede ver en Hechos 12, verso 1 al 3. Ahí aparece la muerte de Jacobo. Pero lo hizo, ¿saben cómo lo hizo? Perseverando, soportando, resistiendo, sufriendo hasta el último día de su vida. Pero no solamente él, Juan el apóstol, su hermano, a él no lo martirizaron, pero él fue exiliado muchos años y vaya que sufrió. Fue enviado a la isla de Patmos. Y ahí estaba encarcelado. No crea que era fácil con un cepo, cadenas, amarrado, poca comida, a veces no había, a veces agua. No era fácil. Pero ahí Juan, en su sufrimiento, en sus penurias, él se mantuvo fijo, sin moverse, en su fe en el Señor, y le dio la respuesta hasta el último día de su vida. Perseveró. La iglesia de Esmirna. Y escribe el ángel a la iglesia y le dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrás tribulación por 10 días. Pero le dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sé fiel, persevera, permanece, resiste, soporta hasta el final, y entonces te encontrarás conmigo. Déjenme decirles algo. Hay un mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Es el mismo mensaje a las 7 iglesias. Las 7 iglesias representan la iglesia en general y universal en todos los tiempos. La iglesia de Jesucristo. Y a todas las iglesias se les dice esta misma expresión: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y esta expresión, al que venciere, significa al que persevere, al que permanezca, al que se mantenga en su fe, al que sea fiel hasta el final. Dios le prometió recompensas a cada uno. ¿Saben cómo van a salir? Victoriosos. Ese es el mensaje de Dios para ti, iglesia. Al que venza estará delante del Señor y será tenido por digno de escapar y de huir de las cosas que han de venir. Por último, ¿qué implica estar preparado? Obediencia. Obediencia. Cuando en Mateo 24, 44 Jesús dijo en la parte última: estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y cuando Él dijo estar preparados a sus discípulos, ¿qué creen que esperaba Jesús de sus discípulos? ¿Qué esperaba?
Pues el Señor nos dijo que nos preparáramos, pero Señor, lo hacemos después. Es más, incluso déjenme decirles una cosa, dentro de esa preparación hubo una indicación de Jesús a los apóstoles cuando Él ya se había presentado resucitado y les dijo: esperen la promesa en Jerusalén. ¿Y saben qué hicieron estos señores? En lugar de esperar y prepararse, se fueron a pescar. Juan 21. Ahí tú lo ves, esta historia. Se fueron a pescar cuando debían estar esperando la promesa en Jerusalén. Estad preparados. ¿Cómo debemos estar? Preparados, obedeciendo. Dios nos ha confiado tantas cosas en nuestras manos que Él espera de nosotros obediencia para cuando Él regrese. Obediencia, obedécelo. Ya no juegues más, ya no estés coqueteando con el mundo, ya no sigas tratando más así a tu familiar, a tu pareja, a tus hijos. Ya deja de hacerlo, detente de hacerlo. Yo te exhorto que dejes de hacerlo y ubícate en obedecer a Dios. Porque recuérdalo, cuando vengan estas calamidades, cuando vengan estas adversidades a tu vida, porque van a llegar, no serás tenido por digno de huir y escapar de ellas. Mucho menos podrás estar de pie frente al Cordero de Dios. Amén. Seamos obedientes, hermanos. Obedezcamos a Dios. Termino, concluyo. Yo sé que ya es tarde y me han aguantado. Gracias por soportarme. Pero más que soportar, es la palabra de Dios tan importante para nosotros. Concluyo con esto. Recuerdo cuando mi hijo mayor había terminado su carrera como médico cirujano y partero, y él deseaba hacer una especialidad. Para ello él debía presentar un examen nacional, un examen que dura todo el día. Para poder salir aprobado de ese examen era necesario estar preparado. Yo fui testigo. Hubo días de velar, de estar despierto, noches de estar estudiando, de estar repasando sus notas médicas, lo que él había aprendido durante años para enfrentar este examen. Hubo días de hacer esfuerzo, de ir más allá de sus fuerzas. Hubo días de disciplina, de enfocarse en la meta y no distraerse. Hubo días de persistencia, de perseverar hasta lograrlo. Hubo días de obedecer y someterse a las reglas para dicho examen. Al final, ante todo, poder lograr la meta de lo que él tanto quería. Y bueno, llegó su momento y lo logró. Pero yo te quiero decir a ti, estamos en un examen final. Y en ese examen final se requiere estar preparados. ¿Cuántos quieren su especialidad? ¿Saben cuál es la especialidad? Estar adorando por toda una eternidad y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la especialidad. Y si tú quieres pasar ese examen final, es necesario, dijo Jesús, estar preparado. Porque cuando venga el Señor, ni nos va a sorprender, porque estamos listos, porque estamos equipados, porque estamos aptos para cuando Él venga por nosotros. Amén. ¿Quieres ponerte de pie? Y vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Ya no nos tardamos mucho. Cierra tus ojos. Yo te invito que hagas este compromiso con Dios. Quizás tú no has velado como debes hacerlo. Quizás no te has esforzado como debías esforzarte. Quizás no has tenido la disciplina que debías de tener. Quizás no has perseverado, no has soportado, no has resistido lo que debías de resistir. Quizás no has obedecido. Pero este es un buen tiempo para hablar con tu Señor. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero estar preparado.
Yo quiero estar listo para cuando tú regreses, para cuando tú vengas. Pero sobre todo, quiero pasar este examen final. Quiero pasar estos tiempos finales ante todo lo que está viniendo y todo lo que ha de venir. Que cuando tú regreses, Señor, encuentres en mí un hombre y una mujer con fe, con fidelidad a ti. Díselo. Vamos, levanta tu voz y díselo. Mientras entonamos este canto, tú díselo con todo tu corazón. Señor, quiero pasar. Quiero estar de pie frente a ti. Quiero ser tenido por digno para huir de las cosas que han de venir. Sobre las nubes con poder y gloria vendrás, volverás, Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta tus ángeles reunirán, y las naciones que en ti no creyeron entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Aleluya. Pues vámonos y estemos preparados. Amén. Dios le bendiga.